День, уважаемая госпожа президент, дорогая Кристина. Добрый день. Decíamos ayer que mientras la oposición está contando los días y supone al gobierno en un tobogán, o poco menos en caída libre, como se ha escuchado en este programa de parte de algunos dirigentes opositores en las últimas horas, el gobierno no parece registrar esta dinámica, ¿no? Es decir, hay una parte del país que imagina al gobierno en caída libre, al borde de una catástrofe económica, y ¿cómo se llama? En un tobogán sin salida, y el gobierno parece registrar una realidad distinta, al punto tal que opera como si este fenómeno que la oposición supone no existiera. Y ciertamente esto ha venido ocurriendo, digamos, mínimo en los últimos 60 días, 45 por lo menos. De Máximo Kirchner para acá, la presidenta ha tomado una iniciativa política espectacular, ha conseguido doblegar a los bancos, al sistema financiero, amenazar a la gente, sacar el Código Civil, llamar terrorista a Obama, es decir, la cantidad de cosas que han ocurrido. Mientras la oposición imagina al gobierno en caída libre, es una cosa asombrosa, al punto tal que ayer decíamos que, bueno, que evidentemente oficialismo y oposición transitan por caminos que nunca se tocan, porque la oposición supone que lo que hay que hacer es esperar, mientras el gobierno está modificando y jugando solo la fisonomía política de la Argentina. Desde pactar con los rusos hasta modificar el Código Civil, bueno, es evidente que no hay tal cosa como un tobogán. En eso incluye, obviamente, el renacimiento de la pelea con los medios. Bueno, en este contexto quiero introducir el tema de la Corte, que es un tema, sé que muy árido, pero bien importante esta mañana. Y vale la pena hacer un breve repaso histórico para entender lo que me parece que va a empezar a pasar a partir del día de hoy, si es que no empezó a pasar ayer. Siempre hubo un argumento más o menos razonable para que los gobiernos democráticos de la Argentina la emprendieran contra la Corte. El primero fue Alfonsín, que fue el que más razón tuvo. Alfonsín heredaba una Corte de la dictadura militar que la cambió, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, se refundó una Corte democrática, y creo que fue tal vez de los presidentes que han tocado la Corte el que más razón tuvo para hacerlo. Después de la modificación que produjo el doctor Alfonsín, vino Menem, que introdujo no una, sino dos modificaciones en la Corte. La primera fue que amplió los miembros, así que diluyó la Corte de Alfonsín, llevándola de, no me acuerdo cuántos eran, cinco a 9 miembros. Y a partir de ahí se fundó aquello que se llamó la mayoría automática. Y en el medio de la mayoría automática ocurrió otra modificación, algo más imperceptible, pero también muy política, que fue el trueque con Alfonsín de 2 jueces de la Corte. El Pacto Olivos produjo la introducción en la Corte de 2 jueces designados prácticamente por el Pacto Olivos. Uno de ellos, el doctor Bosser, que yo le comenté, que no fue un gran juez de la Corte, a pesar de que llegó a la Corte en el contexto de una transacción política, bueno, si se quiere, algo cuestionable. Luego de las modificaciones de Alfonsín y las 2 de Menem, vino de la Rúa, que fue el único presidente que no tocó la Corte, que se bancó la Corte heredada del gobierno anterior. Después vino Duhalde, que arrancó con el proceso de juicio político que luego le sirvió a Néstor Kirchner para volver a modificar la Corte, volteando aquello que llamó la mayoría automática que había dejado tanto Menem como el Pacto de Olivos. Y Kirchner como que refundó la Corte casi como lo hizo Alfonsín, ¿no? Y de hecho fue durante muchísimo tiempo, hasta el día de hoy, poco menos que el asunto más ponderado de la política de Kirchner, ¿no? Todo el mundo, críticos y oficialistas, opositores y no opositores, han elogiado finalmente el hecho de que Kirchner refundó una Corte relativamente independiente. Autolimitó el poder del Poder Ejecutivo en designar. Y hizo una serie de modificaciones que vienen al caso, pero bueno, produjo una modificación. Que Cristina volvió a modificar, porque Cristina modificó otra vez la composición, el número de los jueces de la Corte, bajándola de manera paulatina de 9 a 5 miembros. Y a ese punto hemos llegado hoy. La Corte tiene hoy en día, ¿qué tiene? 5 miembros. Proyecto de ley de la Presidenta. De la Presidenta, que fue, yo ayer conté la anécdota, digamos, que nos fue presentado de manera privada al señor Van der Koy, al señor Morales Solá, al señor Weinfeld y a mí, en el Senado de la Nación, por la entonces senadora Cristina Kirchner,
y el senador Pichetto. Yo recuerdo, a modo de anécdota, que yo estaba en un homenaje que se le hacía a Roberto de Vicenzo en San Vicente. Y yo cada vez que hay un homenaje a Roberto, yo voy. No me importa si es en la Loma del Demonio, ahí voy. Y ese día había uno de los tantos homenajes que se le han hecho en este país a Roberto de Vicenzo. Entonces me llaman y me dice la senadora quiere verte dentro de 15 minutos. No sabía, tuve que salir corriendo, era como era... Estabas en Canning. Estaba en Canning, provincia de Buenos Aires, un día de semana a la tarde. Y allí llego y me encuentro con que estaban estos periodistas, todos escuchando en privado una historia que Cristina Cerveno se animó a contar en público. No sé por qué razón hizo esta cosa tan extraña. Eso, cierro paréntesis. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? Sobre el féretro del doctor Petracchi, el kirchnerismo ha lanzado su ofensiva para tumbar a Fayt. Esto es, hoy la Corte tiene 5 miembros, el doctor Lorenzetti y su presidente. El doctor Fayt, que como consecuencia de que juró con la Constitución anterior, ha logrado sobrepasar el límite de 75 años. Que dicho sea de paso, y abro otro paréntesis, cuando el Pacto Olivos se introduce la modificación de la edad de los jueces de la Corte, el límite 75, es una manera de forzar recambios. Lógico. Estamos claros, es decir, estamos claros que un juez de la Corte puede ser juez de la Corte a los 82, es decir, sí, por Dios, hoy en día. Claro, hoy 75 años no es lo mismo que hace 30 años. Exactamente, pero me parece que esta modificación que introdujo el Pacto Olivos tiene un doble sentido, es decir, la de forzar finalmente en algún momento que le convenga a la política la salida de un juez de la Corte. En cualquier caso, hoy la Corte está compuesta por 5 miembros, por el doctor Lorenzetti, el doctor Fayt, el doctor Maqueda, la doctora Hayton de Nolasco y el doctor Zaffaroni. El doctor Zaffaroni, que juró por esta Constitución, dijo que va a respetar lo que juró, que es renunciar cuando cumpla 75 años. Por lo tanto, si Zaffaroni se va y el oficialismo consigue voltear al doctor Fayt, ocurrirían 2 vacantes en la Corte. Y me parece, acá es donde yo planteaba la idea de que Cristina, como en muchas cosas de la vida argentina, está pegando un giro para volver a las cosas que se habían resuelto en Argentina. Ha pegado un giro con la cuestión fiscal, con la cuestión inflacionaria, con la cuestión cambiaria, con la cuestión con el comercio exterior, con todo. Y ahora aparentemente lo va a hacer con la Corte, volviendo a lo que, entre comillas, Kirchner había resuelto, que era la mayoría automática. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si se va a Zaffaroni y lo voltean al doctor Fayt, bajo el argumento de que no tiene la edad, como ayer de manera completamente grosera dijo el diputado Kunkel? ¿Ocurriría de vuelta la perspectiva de la mayoría automática? Porque claro, obviamente quedarían de un lado el doctor Lorenzetti y el doctor Maqueda, y del otro, bueno, la doctora Hayton de Nolasco, más bien cercana al oficialismo, que no tiene nada de malo eso, pero Cristina lograría, en lo que mucha gente supone es un tobogán, introducir nada menos a 2 jueces de la Corte. Entre ellos el doctor Alanián, por ejemplo, porque hace falta el voto de los radicales. Entonces, me parece que estamos en presencia, en cualquier caso, del hecho de que otra vez la política se amarrea a la Corte como le conviene y hace cualquier cosa, ¿no es cierto? En una secuencia que arrancó hace muchos años y que curiosamente creímos que había sido resuelta por Kirchner de acá para adelante. Lo escuché ayer a mi querido amigo el doctor Carlos Mira, que es un periodista argentino, escribe en Infobae, trabaja en Radio del Mundo, hacer un comentario extraordinario sobre cómo la política ha fulminado el mecanismo de relojería que la Constitución había imaginado para la Corte Suprema de Justicia. Como quiero escucharlo un rato, Carlos, si no llegamos si no podemos terminar antes de las 9, lo vamos a prolongar después de las noticias. El doctor Carlos Mira. Carlos, buen día. ¿Qué decís, querido? ¿Cómo estás? Buen día, Carlos, un gusto escucharte. Igualmente, Marcelo. ¿Cómo va la cosa? Muy bien, acá estamos. Bueno, saludos a todos, allí a los chicos. Y un abrazo, Carlito. Bueno, estaba haciendo un repaso breve, obviamente, sobre las circunstancias políticas que han rodeado los cambios en la Corte de Alfonsín para acá, siendo que estamos en presencia, evidentemente, de otro cambio, ¿no? Tal cual. Sí, te estaba escuchando y comparto toda la descripción que recién terminaste. Bueno, ¿cómo la ves? Mirá, obviamente los planos máxime en los temas jurídicos pueden hacerse desde un deber ser y llegar a unas conclusiones, o desde un ser y llegar a otras. Los análisis hechos sobre el deber ser con la administración de la Presidente
han demostrado llegar muchas veces a conclusiones equivocadas, ¿no? Con lo cual tenemos que ser cuidadosos, porque a nosotros nos puede parecer, haciendo análisis basados en ese deber ser, una determinada cosa, y después el aluvión de votos que el gobierno sigue manteniendo fundamentalmente en el Congreso, bueno, disponen las cosas, entre comillas, de hecho, de otra forma. No te olvides, hablando de este mismo tema, por ejemplo, que tiene que ver con la cuestión de la Corte, hace un mes y medio más o menos, el Senado aprobó, por el aluvión de votos oficiales, jueces de la Corte sin los requisitos para designar jueces de la Corte. ¿Bajo qué argumento? Era un listado de conjueces. Los conjueces son una especie de banco de suplentes de los jueces de la Corte para el caso de que haya vacantes o recusaciones o excusaciones y sea necesario recurrir a un voto de desempate. Si bien ese lugar, en primer lugar, lo tienen prioritariamente los presidentes de las cámaras federales, por cualquier cosa existe un listado de conjueces. Obviamente esos conjueces, para el caso de que se deba recurrir a ellos, van a ocupar el lugar del juez y van a votar como un juez de la Corte. Por lo tanto, deben estar designados con los requisitos constitucionales para elegir un juez de la Corte. Esto es 2/3 de los votos del Senado. Bueno, el bloque oficial dijo no, porque eso es para elegir jueces, y lo que estamos eligiendo acá son con jueces. Entonces lo vamos a elegir con mayoría simple. Claro. ¿Y el diablo con todo? Claro. Entonces, hacer un análisis en base al deber ser no aplica en este caso. es muy relativo, digamos, ¿no? Claro. Porque te puede llevar bajo bajo este gobierno a conclusiones equivocadas. O sea, en primer lugar, quería entonces presentarte esa idea respecto de que evidentemente Cristina está intentando volver a la mayoría automática. Aquella cosa que Kirchner, sí, claro, con mucho elogio de parte de mucha gente, había eliminado. Sí, claro. Por eso, perdón muchachos, por eso, cuidado, hay que ver si efectivamente el doctor Zaffaroni cumple con su deseo. Tal vez el deseo del doctor Zaffaroni sea abandonar la Corte, pero tal vez recibe un pedido político. Puede ser también, tranquilamente, puede ser también, tranquilamente. Y acá, digamos, habría que acotar un pequeño, digamos, detalle que no va en favor de los jueces tampoco, ¿no es cierto? Porque vos fijate, con todo el derecho del mundo, justamente fundado en esta cuestión del deber ser, los jueces Petracchi y Fait dijeron, señor, cuando salió, a mi modo de ver, el desastre jurídico, de los 75 años de la reforma del 94, los jueces Petracchi y Fait, que estaban por edad incluidos en el tema de irse, dijeron no, porque nosotros juramos por la Constitución del 53 y la reforma del 94 no nos es retroactiva a nosotros. Claro. Ahora, no Fait, pero sí Petracchi, votaron la constitucionalidad de la ley de medios, que es retroactiva. Entonces, Petracchi, Fait no, porque en ese caso fue coherente, cuando lo tocó a él, dijo, no, porque las leyes son irretroactivas. Y yo juré por la Constitución del 53, a mí no se me aplica la modificación de la edad. Ahora, cuando tuvo que votar la ley de medios, que es recontra retroactiva, la votó a favor. Entonces, ¿me lo explica, señor? Ya no puede, pobre. ¿Pero me lo explica? Sí. Ahora, ayer mismo, Carlos, sobre prácticamente a horas del entierro del doctor Petracchi, el diputado Kunkel la emprendió contra Fait, ¿no? Claro, en términos bastante desagradables también, ¿no? Exactamente, de una manera muy desagradable, bajo este argumento de que la reforma del 94 introdujo el límite de 75 años y Fait tiene 92, y además, digamos, no solamente se basó en el hecho de que supera la edad, sino en el hecho de que por tener esa edad es poco menos que un senil y no puede ser juez. Con lo cual, digamos, además eso es claramente falso, porque la claridad de Fait supera en muchos casos, desde el punto de vista de su razonamiento jurídico, de sus fallos, la de jueces más jóvenes. Entonces, digamos, ahí es un exabrupto, digamos, de Kunkel.
Pero además el argumento jurídico, tanto en aquel momento de Petracchi como de Fait, son válidos. Es decir, ellos juraron por una norma que estaba vigente al momento de su jura, que no establecía límites de edad. Claro. Y por lo tanto están allí hasta que dure su buena conducta. Sí. Bueno, evidentemente estamos en presencia de un intento de modificar la Corte para volver a una mayoría automática, con 2 jueces, en el caso de que Zaffaroni se vaya efectivamente y que Fait se pueda sacar del medio, volviendo al principio de la discusión que había sido resuelta paradójicamente por el propio Kirchner, ¿no es cierto? Sí, claro. Y comparto, digamos, plenamente esta idea de la paradoja temporal, digamos, de que en un momento en donde todo el mundo, incluso las propias encuestas o mediciones, dan un momento bajo del gobierno, bueno, la Presidente no parece, digamos, tomarlo en cuenta y arremete, y esta es una oportunidad de oro. ¿Qué presidente en digamos, en este concierto cultural? Porque en otro, en donde las normas se respetaran y la sociedad civil fuera consciente del sistema de equilibrio constitucional, bueno, por más que se dieran las condiciones para aprovecharse de una mayoría automática de la Corte, probablemente no se haría. Acá se da porque existe una inclinación social al control total del poder. Es la sociedad, digamos, la que se encuentra cómoda con alguien que tenga todo el poder. Sí, esta no era la idea original de la Constitución. Claramente que no, claramente que no. Claramente. Sí. En la idea original de la Constitución, la poderosa es la sociedad. Los poderosos son los Zuckerberg, los poderosos son los Gates, no son los Obama. Obama tiene que pedir permiso. Los Gates hacen. Sí. Bueno, la seguimos pronto. Estamos escuchando a nuestro amigo el doctor Carlos Mira, analizando esta instancia que evidentemente se viene a partir del día de hoy. Carlos, abrazo y gracias. Abrazo grandote, Marcelo. Saludos a todos, chicos. Chao. Добрый день, уважаемая госпожа президент, дорогая Кристина. Добрый день.